Inicialmente deseo saludarlos afectuosamente, esperando que todos estén conservándose adecuadamente dentro de los criterios de la salud, asimismo sus familias, por este momento del cual estamos atravesando. Continuando con el programa diseñado para este segundo segmento, voy a hablar en esta clase sobre la semiología del aparato respiratorio. Pero antes de nada, me gustaría hacer un recuerdo que dentro del estudio de la semiología deben tomar siempre en cuenta ustedes el método semiológico. Y el método semiológico va a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Elementos muy importantes tomados en cuenta dentro del proceso de la exploración física. Por eso que este método semiológico se constituye en el pilar fundamental del proceso mismo del examen físico y en sí del proceso mismo del estudio de la semiología. Tomando en cuenta ese criterio muy importante, porque ustedes, de acuerdo al examen físico que realizarán en diferentes órganos, aparatos y sistemas, deberán tomar en cuenta siempre a este método semiológico y tenerlo presente dentro de su proceso de exploración. Vuelvo a reiterar, el método semiológico está integrado por la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Los objetivos de clase. Planteo los siguientes objetivos de clase. 1. Conocer las características clínicas de las enfermedades respiratorias desde el punto de vista de la anamnesis, el examen físico, la inspección dinámica, la frecuencia respiratoria, el tipo respiratorio, los ritmos normales y anormales y amplitud. Como segundo objetivo de clase tenemos integrar la anamnesis, el examen físico general, el examen físico regional y establecer el diagnóstico presuntivo. Tercer objetivo de clase, conocer las características del examen físico, la palpación, la expansibilidad torácica, las vibraciones vocales, la vibración pleural y la vibración brónquica. Conocer las características de la percusión, sonoridad pulmonar normal, matidez y timpanismo. Para concluir con conocer las características de la auscultación, ruidos respiratorios normales, patológicos, ruidos agregados, adventicios y la auscultación de la voz. Esos son los objetivos planteados para la siguiente clase. Es importante recordarles que la historia clínica, aparte de ser un documento médico legal muy importante, es un documento que nos sirve para poder reflexionar y fundamentalmente para ir confeccionando y ir estructurando el diagnóstico, que inicialmente se llamará un diagnóstico presuntivo. Para ello va a haber cierto tipo de elementos, desde la identificación, desde el proceso mismo de la filiación, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, la religión, son elementos muy interesantes y muy importantes que tendremos que tomar en cuenta dentro del proceso mismo de la anamnesis. Vuelvo a reiterar, ello mismo nos permitirá a nosotros realizar una inferencia para que de esa manera podamos establecer con precisión el diagnóstico. Van a existir cierto tipo de factores de riesgo para las enfermedades pulmonares y desde todo punto de vista el factor de riesgo muy importante va a ser la edad y otro elemento muy importante va a ser
los hábitos tóxicos. Y aquí el aspecto del tabaquismo va a jugar un rol muy importante, considerado un elemento muy interesante y muy importante dentro de los factores de riesgo para la presentación de patologías pulmonares. Asimismo, dentro de estos factores de riesgo vamos a tomar necesariamente en cuenta la edad, la infancia, en los adultos, en los ancianos, porque de acuerdo a esos criterios, cierto tipo de enfermedades van a ser más frecuentes en esos grupos etarios. Así es que, como se muestra en la diapositiva, en la infancia va a haber más frecuente los procesos de bronquiolitis, el croup, las bronconeumonías, el asma, la rinofaringitis, la laringitis y las neumonías. Sucederá lo contrario en la etapa adulta, donde será, de acuerdo a ese grupo etario, con mayor presentación de casos, por ejemplo, la enfermedad de la tuberculosis, las embolias pulmonares, el neumotórax, las neumonías y el enfisema pulmonar. Asimismo, en la edad de los ancianos, es muy frecuente la presentación de EPOC y un problema de cáncer pulmonar. Estos son los factores de riesgo que necesariamente tenemos que tomar en cuenta dentro del proceso mismo de realización de la anamnesis y en el mismo hecho de hacer el proceso de la entrevista personal con el paciente. Asimismo, dentro de los factores de riesgo, tomaremos en cuenta importantemente la presentación de cierto tipo de patologías previas. Y estas patologías previas estarán también definidas por diferentes grupos, donde es importante tomar en cuenta los factores que pueden provocar, por ejemplo, las bronquiectasias, el asma bronquial y la bronconeumonía. De un cuadro agudo va a ir evolucionando necesariamente a un cuadro crónico cierto tipo de enfermedades pulmonares. Y a eso se refiere esta lámina, ¿no? Entonces tendremos que tomar en cuenta una presentación de una neumonía, de una tosferina, una bronquitis crónica que necesariamente concluirá o debutará en una bronquiectasia. También sucederá lo mismo en una rinitis, en una dermatitis alérgica, en una urticaria que concluirá con la presentación de un cuadro de asma bronquial. Sucederá algo similar en relación a la presentación de la sarampión y la varicela, que en cuadros donde se van a complicar, en cuadros crónicos, también se manifestarán con la asociación. Y esa palabra, ¿no? La palabra asociación va a ser un elemento muy importante, porque estos van a ser los factores de riesgo para la presentación de una bronconeumonía. Entonces tomaremos en cuenta estos factores de riesgo para la presentación de patologías relacionadas con la enfermedad pulmonar, pero que van a surgir como consecuencia de los cuadros crónicos ya de cierto tipo de enfermedades. Asimismo, los cuadros gripales a repetición y fundamentalmente el uso de corticoides puede llevarnos a un cuadro más más crónico, de un cuadro de tuberculosis. Sucederá lo mismo con los abscesos hepáticos amebianos, que nos pueden llevar a fístulas pleurales, o en los pacientes que con mucha más frecuencia se encuentran en decúbito, están postrados en cama, sometidos por cirugías recientes, va a llevarnos a cuadros de tromboembolismo pulmonar o atelectasis. Entonces son factores interesantes, pero al mismo tiempo importantes, que ustedes tendrán que tomar en cuenta para realizar inicialmente su historia clínica, y luego son factores que ustedes tendrán que analizar para tener un diagnóstico, y ese diagnóstico necesariamente partirá por el diagnóstico presuntivo
de las enfermedades. Asimismo, vemos que el consumo de IECAS nos llevará a una tos alérgica, el reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente, es de presentación muy frecuente, puede llevarnos a cuadros de laringitis péptica. Asimismo, como factores de riesgo, vamos a ver a la ocupación. Y la ocupación por parte de la persona, por su ocupación, por ejemplo, tenemos a los cuadros de asma, de infección, de bronquitis, que por ejemplo en asma es muy frecuente por el hecho mismo de exponerse a polvo, a humo, a polen o a perfumes, ¿no? Necesariamente ese factor, de acuerdo a la ocupación del paciente, llevará a un cuadro de presentación de un asma. Por ejemplo, en el personal de salud, muy frecuentemente las infecciones de origen pulmonar que muchas veces culminan con una neumonía adquirida en la comunidad que posteriormente se va a complicar con una neumonía intrahospitalaria. La exposición a la atmósfera contaminada también nos conducirá a cuadros agudos o a veces crónicos de presentación de la bronquitis. Entonces, son todos estos factores que que tienen que analizar en el momento mismo de realizar la anamnesis, viendo sus antecedentes de la afiliación, pero fundamentalmente que estos datos se constituyan en elementos para poder hacer un análisis, una reflexión, para que esto nos lleve a tener cuadros que nos conduzcan a presentar el diagnóstico presuntivo. La neumoconiosis, la fibrosis pulmonar secundaria a inhalación de diversos polvos, por ejemplo, nos llevará por el carbón a la antracosis, a la silicosis, a la asbestosis, a la beriliosis, por los tubos de luz, a la esquistosis por la utilización de la tiza, aunque ya por diversos factores ya no se está presentando cuadros de esquistosis, pero hay que tomar en cuenta que los elementos mismos que de acuerdo a la ocupación o a la profesión de nuestro paciente pueden estar directamente asociadas con su trabajo, ¿no? Entonces ahí tenemos en cuenta siempre que tener presente que la antracosis, que la silicosis, que la asbestiosis, que la beriliosis y la esquistosis van a ser elementos mismos que se van a asociar a cuadros de neumoconiosis, ocasionando cuadros de fibrosis pulmonar. Asimismo, en cuadros de neumoconiosis vamos a hablar de la vagaliosis, a la vicinosis, a la siderosis, a la varitosis, a la tabacosis, ¿no? Son elementos mismos que están directamente relacionados, como estarán viendo ustedes y se estarán dando cuenta, relacionados directamente al proceso de su ocupación de nuestro paciente. Entonces son elementos que necesariamente tenemos que tomar en cuenta en el momento mismo del proceso de la anamnesis y en el mismo proceso mismo de la exploración física. Dentro de otros factores de riesgo ambientales tenemos a la polución, el hacinamiento, la desnutrición, el bajo estrato socioeconómico que necesariamente favorecen a cuadros de la tuberculosis, cuadros que están presentes de sobremanera en nuestro país. Asimismo, el tabaquismo predispone a cuadros de cáncer, de enfisema, de laringitis, o asimismo los climas húmedos y fríos predominan en la presentación del asma, de la bronquitis, ¿no? Son elementos que de acuerdo a su criterio de factores ambientales tenemos que tomar en cuenta. Voy a insistir en el momento mismo de realizar la anamnesis y en el momento de analizar los factores
que posiblemente hayan desencadenado un problema, por lo cual el paciente va a acudir a la consulta médica. Asimismo, hay que referirse a la hidatidosis, a la micosis profunda, como a la histoplasmosis, a las neumonías atípicas por citacosis, a los alergenos en pacientes con asma. Son factores que necesariamente se tiene que consultar, se tiene que preguntar dentro del proceso de la anamnesis a nuestro paciente y presentados esos casos van a ser unos criterios muy importantes que a nosotros nos van a permitir realizar el análisis y posteriormente a la determinación de un diagnóstico, el diagnóstico presuntivo como factor de origen de esa enfermedad. Asimismo, hay que tener presente sobre los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares también van a jugar un rol muy importante, un rol protagónico, así como es el asma bronquial, la tuberculosis pulmonar, el cáncer broncogénico y las alergias. Dentro de los antecedentes familiares. Ahora hablamos sobre los motivos de consulta. Y dentro de los motivos de consulta, muy frecuentemente el paciente va a acudir a consulta refiriendo cuadros de tos, cuadros de dolor torácico, hemoptisis, la expectoración, sensaciones de disnea y de la cianosis, ¿no? Estos cuadros de motivos de internación y consulta también necesariamente tendrán que ser analizados cuidadosamente porque estarán directamente asociados con la presentación de una determinada enfermedad y con lo que nosotros necesitamos consolidar ese conocimiento y aplicar para resolver ese problema de salud por el cual el paciente va a acudir a la consulta médica. Y ingresamos a partir de ahora al examen físico del tórax de forma así de lleno y hablamos que la inspección va a jugar un rol muy importante. Antes de empezar esta clase decía que el método semiológico es un elemento muy importante dentro del proceso del método semiológico y este método semiológico va a estar constituido por la inspección, por la palpación, por la percusión y la auscultación. La inspección va a ser un elemento muy interesante, muy importante porque fundamentalmente nos permite analizar la topografía del tórax y las posibles alteraciones que puedan presentarse dentro de la topografía torácica, ¿no? Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar dentro del momento mismo de la inspección va a ser los puntos de referencia, las líneas y regiones a nivel anterior, lateral y posterior. Estos elementos son elementos muy interesantes, muy importantes, porque de acuerdo a la contextura y el diseño del tórax, vemos fundamentalmente la existencia de la simetría, también observaremos la presencia de algún tipo de malformación torácica, la forma del tórax, principalmente buscando la simetría que necesariamente tiene que existir dentro de la caja torácica. Los otros puntos, los puntos de referencia, vamos a ir analizando tanto dentro del aspecto de la caja anterior de la caja torácica o jaula torácica y dentro de la porción posterior del tórax. Los puntos de referencia van a ser muy interesantes y muy importantes a analizar y estos van a ser las costillas, el ángulo de Lewis, la clavícula, la tetilla, el ángulo infraesternal o el reborde costal inferior, constituidos como puntos de referencia de la caja torácica. Y los puntos de referencia posterior va a ser las escápulas, que van a corresponder a los espacios torácicos de las vértebras a
nivel de la T2 hasta la T7 y la presencia o a veces la visibilización de las apófisis espinosas. Entonces estos son los puntos de referencia mismos dentro del proceso de la inspección del tórax anterior y posterior. Al mismo tiempo vamos a observar los puntos de referencia. Puntos de referencia anatómicos tanto en el varón como en el de la mujer. Y un dato muy importante va a ser, por ejemplo, la presentación de un elemento muy importante que va a ser el arco costal, y este arco costal va a llevarnos al diseño de un ángulo. Ese ángulo se llama el ángulo infraesternal o subcostal, que va a ser más agudo mientras más obtuso, también de presentación tanto en el sexo femenino como en el del sexo masculino. Esta presentación de este ángulo va a estar directamente relacionado al tipo de tórax que va a presentar el paciente. Asimismo, es importante tomar en cuenta dentro de los puntos de referencia topográfica a los espacios de la escotadura yugular, a los espacios de la presentación del manubrio, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, y la formación de un ángulo, el ángulo esternal, ¿no? Entonces, dentro de los puntos de referencia topográfica, tanto masculino como femenino, siempre tenemos que observar la simetría, la forma del tórax, identificando también el aspecto mismo de la formación de los ángulos, ángulo infraesternal y el ángulo esternal, que va a ser diferente tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Aquí tenemos una visión anterior, una visión anterolateral y una visión posterior. Entonces, a partir de esa división topográfica vamos a ir imaginariamente formando unas líneas de división topográfica, y estas líneas de división topográfica fundamentalmente va a permitirnos valorar los criterios mismos de que este tórax guarde cierto grado de simetría, tanto en el tórax anterior, en el tórax lateral y en el tórax posterior. Luego, a su vez, analizamos con un criterio de análisis las líneas convencionales, tanto anteriores, laterales y posteriores. Dentro de las líneas convencionales vamos a tener a la línea medio esternal, a las esternales, a las medio claviculares y a las líneas paraesternales. Dentro de las líneas que van a formar las líneas verticales. Mientras que las líneas horizontales vamos a hablar de las claviculares y las líneas del reborde costal anterior, ¿no? Entonces todas estos rebordes van a formar, reitero, la conformación de una línea, de unas líneas, y estas líneas van a ser muy importantes fundamentalmente para la división topográfica y para el análisis en el momento de ver qué segmento pulmonar o qué segmento, de acuerdo a la anatomía torácica, puede estar dañado o lesionado por una enfermedad pulmonar. Ese es el objetivo. Ahora hablamos de las líneas convencionales posteriores. De igual forma se dividen en verticales y en horizontales. Dentro de las líneas verticales tenemos a la línea vertebral y a las líneas escapulares o paravertebrales. Mientras dentro de las líneas horizontales tenemos a la línea espinal, a la infraescapular y a la línea que va a pasar por el reborde costal posterior a nivel de la vértebra torácica dorsal. Esas referencias topográficas nos van a llevar a delimitar cierto tipo de regiones del tórax, y dentro de esa limitación, en la caja torácica a nivel de la cara anterior, delimitaremos a la fosa supraclavicular, a las fosas supraclaviculares, donde van a coincidir, vean ustedes, con el vértice pulmonar, ¿no?
Entonces este espacio, esta región torácica, se constituye en un espacio, en una región muy interesante y muy importante que va a ser utilizada en el momento de la realización de la auscultación cardíaca. Perdón, a la auscultación pulmonar. También tenemos a la línea infraclavicular, por debajo de la clavícula, infraclavicular, los cuales va a coincidir exactamente con la presentación en este segmento de los lóbulos pulmonares superiores, la región external y la región mamaria derecha, con el lóbulo medio del pulmón y al lado izquierdo con el lóbulo inferior. Entonces son elementos, como ustedes están dándose cuenta, que nos permiten a nosotros determinar, de acuerdo a ese criterio topográfico, el lugar preciso, el lugar exacto de una determinada afección de origen pulmonar. Para ello es necesariamente que podamos analizar, podamos ver y podamos dominar este aspecto de la división topográfica de diferentes segmentos asociados con los pulmones. A nivel lateral vamos a asociar a la línea axilar y la infraaxilar. La axilar estará asociada hasta la sexta costilla y va a corresponder a los lóbulos pulmonares, ¿no? Lóbulos pulmonares. Vuelvo a reiterar estos elementos que nosotros utilizaremos dentro de la auscultación cardíaca, y ya con ese criterio topográfico, con ese criterio de distribución de las diferentes regiones del tórax, a nosotros nos permite analizar esos diferentes segmentos. Asimismo, dentro de la cara lateral exploraremos a la región infraaxilar, que va desde el reborde costal, aquí va a existir el reborde costal anterior, y va a corresponder al lóbulo pulmonar inferior y al fondo de saco pleural, ¿no? Entonces son elementos muy importantes que van a coadyuvar, van a ayudar dentro del proceso de la aplicación del método semiológico. En la región posterior, de igual forma, estará asociado con la presentación supraescapular, que estará asociada al vértice pulmonar, la escapular con el parénquima pulmonar, la infraescapular con el bronquio principal, y la infraescapular estará asociado con el lóbulo inferior y los sacos pleurales. Son elementos muy importantes que necesariamente se tiene que tomar en cuenta la división topográfica de la región pulmonar anterior, posterior y lateral para identificar las regiones que vayan a ser afectados por una determinada enfermedad de origen pulmonar. En la inspección vamos a tomar cierto tipo de criterios, ¿no? Observaremos minuciosamente, vuelvo a reiterar, el tórax anterior, el tórax lateral, la región del tórax posterior. ¿Por qué observaremos minuciosamente? Porque nosotros tenemos que ir buscando alteraciones de la piel. Tenemos que ver la simetría de esa caja torácica. Tenemos que ver el color, la presencia o la ausencia de lesiones primarias o lesiones secundarias de la piel. Y asimismo tendremos que ir analizando el trofismo muscular, las masas, las deformidades presentes en la caja torácica anterior, lateral, posterior, para que posteriormente analicemos con un criterio adecuado la simetría del tórax. Veamos la simetría en relación al diámetro, a la amplitud de los espacios intercostales, y esta amplitud de los espacios intercostales estarán pues necesariamente asociadas a la presentación de la caja torácica, y ello estará directamente relacionado con el biotipo de la persona. Entonces, dentro del criterio de la inspección, necesariamente tenemos que hacer una inspección minuciosa, buscar la simetría, buscar las alteraciones primarias, lesiones secundarias de la piel,
buscar ver la consistencia del trofismo muscular, asimismo identificar alguna deformidad localizada, la presencia de masas. Entonces, dentro de ese aspecto de la inspección se tiene que ser muy minucioso. Asimismo, juega un rol importante el aspecto de observar la presencia de los tirajes. ¿Y qué son tirajes? El tiraje es un importante signo clínico, un importante signo de valoración fundamentalmente para el diagnóstico de las bronconeumonías en los niños, porque va a haber la utilización de los músculos accesorios, los músculos inspiratorios, y estos se van a traducir como unas retracciones torácicas inspiratorias que se traducen como depresiones. Entonces estos tirajes son elementos muy importantes fundamentalmente para el diagnóstico de las bronconeumonías en los niños. ¿Por qué? Porque ya se hace la utilización de los músculos accesorios de la respiración. Los tirajes pueden observarse o se van a observar en la fosa supraesternal, en la supra e infraclavicular, en el hueco epigástrico y en los espacios intercostales. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, existe la utilización de los músculos accesorios de la respiración, los músculos inspiratorios, lo cual se evidencia como una serie de depresiones dentro de la caja torácica. Al mismo tiempo, es importante analizar que estos tirajes necesariamente tienen que estar asociados con patologías, en este caso con las bronconeumonías, y para eso al pulmón no le permiten expandirse fisiológicamente, normalmente, y como consecuencia de ello hace la manifestación de estos tirajes. Ahora, los tirajes se clasifican en dos: tirajes bilaterales y los tirajes unilaterales. Los tirajes bilaterales es por la obstrucción por encima de la bifurcación traqueal, el croup, tumores laringios, cuerpos extraños, edema de laringe. También va a jugar un rol importante la estenosis de los bronquios, el asma, la neumonía, la tuberculosis miliar y el enfisema. Entonces, cuando estas patologías están asociadas, nos mostrarán que el tiraje va a ser bilateral, que quiere decir que va a comprometer a ambos segmentos del tórax, tanto del tórax izquierdo como del tórax derecho. Va a ser unilateral o va a comprometer a un solo tórax cuando haya manifestación de enfermedades de estenosis del bronquio principal, asociado con la presentación de un tumor, de un aneurisma de la aorta, con la presencia de un cuerpo extraño o exudados bronquiales. Son elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro del proceso de la exploración física. La semiología permite ello, que a través de la observación, de la palpación, de la percusión, de la auscultación, ustedes tengan la capacidad de tener un diagnóstico ya. Se dice que la anamnesis y la exploración física debe permitir al médico tener ya en un 80% su diagnóstico. El 20% restante irá a complementarse con los diferentes métodos auxiliares que se van a utilizar. Los movimientos respiratorios, también valoraremos los movimientos respiratorios y esos movimientos respiratorios que está asociado con el ciclo respiratorio, ¿no? El ciclo respiratorio va a estar formado por la inspiración y por la expiración. Esa inspiración y esa expiración que va a diferir, va a cambiar de acuerdo al criterio de los movimientos respiratorios, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Asimismo, también existe algún tipo de alteración en el niño, ¿no? Entonces se indica a través de la bibliografía de libros de semiología que la mujer tiene un criterio, tiene un patrón totalmente diferente de respiración al del varón.
La mujer respira de forma torácica, por eso es que su respiración es torácica, mientras que en el varón la respiración es tóraco-abdominal, torácico y abdomen, se involucran el tórax y el abdomen, mientras que en el niño es enteramente abdominal. Para ello necesariamente tendremos que ver ese patrón, luego tendremos que medir a través del perímetro del tórax en inspiración, en expiración, en inspiración normal, en expiración forzada, etc. Lo cual ello va a ir asociado a cierto tipo de movimientos respiratorios que se van a manifestar más claramente a nivel de los pezones, a nivel de las mamilas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que estos movimientos respiratorios estarán asociados estrechamente con cuadros de alteración respiratoria, con cuadros de lesión respiratoria, de lesión pulmonar, en lo cual tendremos que asociar, tendremos que analizar, tendremos que tener un criterio importante para la valoración y posteriormente para el diagnóstico, porque deben recordar que todos estos elementos que vamos a utilizar dentro de la semiología nos permite a nosotros llegar a un diagnóstico. Ese diagnóstico será el diagnóstico presuntivo. Luego hablamos de los diferentes tipos de respiración. Tenemos diferentes tipos de respiración. Dentro de los diferentes tipos vamos a hablar de la respiración de Cheyne-Stokes, de la respiración de Biot, de la respiración de Kussmaul, de la respiración paradójica, de la respiración hipocrática, ¿no? Estos tipos de respiración van a estar asociadas con apneas seguidas de inspiraciones que aumentan progresivamente y luego van a ir disminuyendo, como son la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces esto estará asociado con cierto tipo de patologías, como lo están ustedes observando, y no voy a proceder a leer, ustedes lo ven. Simplemente el objetivo de esta diapositiva es que de acuerdo a estos tipos de respiración anormal, de Cheyne-Stokes, de Biot, de Kussmaul, de paradójica, hipocrática, necesariamente estarán asociados con estas patologías, y estas patologías ustedes lo tienen que tomar muy en cuenta. Simplemente que los tipos de respiración van a estar asociadas o van a ser un ciclo respiratorio anormal, fundamentalmente asociadas a la aparición de o presencia de apneas, y lo cual van a modificar la frecuencia, el ritmo, mostrándonos un cuadro del ciclo respiratorio irregular y formando cierto tipo de figuras en las respiraciones en meseta, el colapso de la inspiración, abombamiento en la expiración, lo cual lleva a modificar el patrón respiratorio. El patrón respiratorio normal está diseñado fisiológicamente de acuerdo a un criterio de inspiración y de expiración, pero con la presentación de estos tipos de respiración, esa respiración normal va a ser gravemente alterada. Se ve gravemente alterada con la respiración, por ejemplo, de Cheyne-Stokes, donde vemos una respiración irregular, una apnea, luego otra vez nuevamente una respiración anormal, una respiración de Biot, donde vemos claramente la respiración anormal, un periodo de apnea más largo, mientras de Kussmaul va a formar unas mesetas asociadas estrechamente con cuadros de apnea. Pasamos al proceso de la palpación. Siguiendo ese método semiológico, hablamos de la palpación como un criterio importante o un elemento muy importante de acuerdo a la valoración del método semiológico. Y la palpación se divide en dos grupos, una palpación directa y una palpación indirecta. Una palpación directa que será sobre la superficie, sobre la constitución anatómica, con el objeto de identificar áreas dolorosas, un enfisema subcutáneo, los puntos de Vallix, los famosos puntos de Vallix, las sensibilidades
óseas van a presentarse asociadas a muchas enfermedades. Mientras que también tenemos a la palpación indirecta. La palpación indirecta estará necesariamente asociada con la forma de palpación que realizaremos dentro del examen físico. Y esa forma de palpación utilizaremos un dedo plexímetro y un dedo percutor. El dedo plexímetro, que generalmente siempre es el dedo medio, y el dedo percutor va a ser el pulpejo del dedo de la mano contralateral. Asimismo, vamos a palpar aquí en la lámina. Dice, ¿qué más palpamos? Vamos a ir palpando las anomalías de las cadenas ganglionares, tanto de la región axilar, de la región mamaria. Vamos a palpar la excursión respiratoria anterior, el pulgar largo del reborde costal posterior de la región dorsal inferior, en los vértices, en la inspiración de la zona supraclavicular, las vibraciones vocales o el frémito. Para eso colocaremos la palma de la mano donde van a ir a situarse sobre la superficie del tórax, con el objeto de determinar la intensidad del movimiento respiratorio asociados a los bronquios de gran calibre. Vamos a valorar también las vibraciones vocales, y estas vibraciones vocales estarán asociadas con que se presenten vibraciones vocales disminuidas y aumentadas. Las vibraciones vocales disminuirán en casos de obstrucciones, de secreciones viscosas, de tumores y de cuerpos extraños. Asimismo, irán disminuyendo en interposiciones del derrame pleural, las paquipleuritis y el neumotórax. Y estas vibraciones vocales estarán aumentadas en condensaciones, en cavernas por tuberculosis o abscesos pulmonares, o la suplencia funcional en pacientes que estén internados en las unidades de terapia intensiva. Entonces, estas vibraciones vocales irán gradualmente aumentando o irán disminuyendo en los cuadros que se ha hecho referencia. Asimismo, vamos a ir palpando el frémito bronquico. Este frémito bronquico consiste en la palpación de un estertor. Un estertor que se refiere a una burbuja gruesa o que se manifiesta como el paso del aire por el bronquio, que está lleno de secreciones, de sangre, de mucosa, lo cual origina un espasmo del músculo liso que posteriormente va a desaparecer después de la tos. Por ejemplo, se muestra en los cuadros de la asma, de las bronquitis, del edema agudo de pulmón. Y el tril también va a ser un dato muy importante, una palabra que va a ser repetida dentro del proceso de la exploración física cardíaca, donde va a ser la percepción táctil de un soplo. Entonces, también vamos a realizar la palpación de estos elementos muy interesantes, muy importantes en el momento de la valoración de nuestro paciente. La percusión indirecta, les decía, vamos a utilizar un dedo plexímetro y un dedo percutor. Esta percusión tiene un objetivo, y el objetivo fundamentalmente es para identificar los cambios de sonido, de sonoridad, tanto de claro pulmonar o la manifestación de un elemento muy importante que será valorado en el momento de la condensación pulmonar, etc. Para ello se tiene cierto tipo de criterios, y los criterios importantes para practicar la percusión en tórax es que nunca se debe percutir sobre estructuras óseas. No podemos percutir sobre estructuras óseas, y más al contrario, tenemos que ir buscando elementos o regiones topográficas que nos permita buscar esta sonoridad normal que se llama claro pulmonar, ¿no? Entonces, son estos elementos que nosotros vamos a identificar, vamos a ir
escuchar cuando estemos realizando la percusión tanto de la región anterior, de la región posterior, de la región lateral del tórax. ¿Van a existir anormalidades? Claro que sí. Una hiperresonancia, un timpanismo, una submatidez y una matidez. Dentro de estas anormalidades, por ejemplo, escucharemos un sonido de hiperresonancia en cuadros de enfisema, en un neumotórax, en cavernas de tuberculosis, en una suplencia funcional en pacientes internados en las unidades de terapia intensiva, un timpanismo claro en un neumotórax, una submatidez en cuadros de condensación, de pleuritis, de vecindad de vísceras sólidas, matidez clara en cuadros de condensación pulmonar, en derrame pleural, en paquipleuritis y en un empiema. Entonces hay que tomar en cuenta que en la palpación tenemos que ir buscando estos sonidos: mate, submate, timpánico y de hiperresonancia. Los sonidos pueden presentar cierto tipo de variaciones de acuerdo a la edad, el hábito corporal, ¿no?, o la presencia de músculos o grupos musculares muy desarrollados, o también la presencia de grandes vasos, estructuras como por ejemplo los senos grandes en el sexo femenino, ¿no? Todos estos elementos tenemos que valorar, tenemos que analizar en el momento mismo de realizar la percusión. Un elemento muy importante va a ser las zonas de Kronig o la zona de Kronig en el momento de percutir, porque nos va a permitir identificar lesiones a nivel de la región supraclavicular, donde vamos a encontrar un claro pulmonar, y el escodismo, cuando va a presentar cierto tipo de alteración en el momento de la palpación, fundamentalmente en las bases pulmonares, ¿no?, donde ahí identificamos la suplencia de la base y hacia el vértice pulmonar, provocando un sonido de hiperresonancia, ¿no?, así como un eco. Pasamos a otro elemento muy importante, que va a ser la auscultación. Dentro de la auscultación vamos a valorar los sonidos normales, y dentro de los sonidos normales, que los realizaremos la auscultación con la utilización de un fonendoscopio, tenemos a la respiración bronquial o soplo tubárico, que se produce por el paso de aire a través de las vías aéreas, se ausculta sobre la laringe, sobre la tráquea, y van a ser estos elementos muy importantes que valoraremos a nuestros pacientes cuando acudan a la consulta médica. Dentro de la auscultación vamos a valorar fundamentalmente cuadros de condensaciones pulmonares, grandes cavernas, la respiración anfórica, ¿no?, condensaciones pulmonares en cuadros de neumonía, tuberculosis, un cáncer de pulmón, una esclerosis, la presencia de grandes cavernas, como por ejemplo en la tuberculosis, en los abscesos pulmonares rotos, en las bronquiectasias, una respiración anfórica en neumotórax por neumonía, en las fístulas. Son elementos importantes, porque ello va a permitir oír en lugares donde no debería existir estos sonidos, y va a ser importante, reitero, en el momento mismo de la valoración para obtener un diagnóstico presuntivo. La auscultación, a su vez, también vamos a ver auscultar la respiración broncopulmonar. ¿Qué sucede la respiración broncopulmonar al mezclarse la anterior con el murmullo vesicular, donde se ausculta en la fosa supra e infraclavicular, tanto derecha e izquierda, por delante del espacio escápulo-vertebral y detrás, a menudo en los vértices pulmonares. También se escucha en otras partes, siempre es patológica y va a indicarnos cuadros de
condensación pulmonar. Condensación pulmonar que se va a presentar en cuadros de una neumonía, ¿no? Una neumonía consolidada. También auscultaremos el murmullo vescular, que es producto de la distensión alveolar, que va a ser depender de la expansibilidad y elasticidad torácica. Los focos, ¿no? Los focos de auscultación pulmonar. Estos focos de auscultación pulmonar vamos a tener tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. En el tórax anterior vamos a tener 4 focos pulmonares muy importantes, ¿no? El foco pulmonar derecho, el foco del lóbulo superior del pulmón derecho, el foco del lóbulo medio del pulmón derecho y el foco del lóbulo inferior del pulmón derecho. Lo mismo de acuerdo a la distribución en los diferentes espacios intercostales, tanto para la identificación del vértice del pulmón, tanto para la identificación del lóbulo superior del pulmón izquierdo, derecho, lóbulo del medio del pulmón y el lóbulo inferior, va a ser lo mismo en el lado contralateral. En la imagen estamos observando que esta auscultación en relación a los focos auscultatorios lo está realizando en el hemitórax derecho, pero el hemitórax izquierdo también tiene estos mismos componentes anatómicos topográficos que tendrán que ser valorados de acuerdo a estos criterios. En la región posterior vamos a valorar el vértice del pulmón, tanto izquierdo como derecho. Asimismo valoraremos, auscultaremos el lóbulo superior tanto del lóbulo izquierdo y derecho y el lóbulo inferior del lóbulo izquierdo y derecho, ¿no? Siempre tiene que ser de forma contralateral de ambos hemitórax, es decir, un lado, otro lado, un lado, otro lado. Entonces voy auscultando de acuerdo al ciclo respiratorio y reiterarles, ese ciclo respiratorio es la inspiración y la expiración. ¿Va a existir variaciones? Claro que sí, va a existir variaciones, y esas variaciones estarán relacionadas, por ejemplo, a alteraciones del parénquima pulmonar, disminución de la velocidad del aire, la obstrucción de la vía aérea, alteraciones de movimientos respiratorios, trastornos de la pared torácica, trastornos de la pleura y las deformidades anatómicas, ¿no? Entonces estos elementos van a producir la disminución en el momento de la auscultación de los diferentes focos auscultatorios. También van a existir ruidos anormales, y a estos ruidos anormales se los llama como ruidos sobreagregados. Y estos ruidos sobreagregados se dividen en ruidos continuos, como por ejemplo son los roncus y las sibilancias, y los ruidos discontinuos, que van a estar presentes con la manifestación de estertores. Y estos estertores a su vez se clasifican estertores de burbuja o húmedos y los estertores crepitantes, mientras que el frote va a ser un frote pleural, frote sobre la estructura de la pleura parietal o la pleura visceral que va a recubrir a la estructura pulmonar, ¿no? Entonces estos ruidos anormales siempre se van a manifestar como ruidos sobreagregados, vuelvo a reiterar, continuos y discontinuos. Continuos, roncus, sibilancias; discontinuos, estertores de burbuja o húmedos y estertores crepitantes. Estos estertores pueden ser húmedos, influidos por la tos, alejados, inspiratorios, expiratorios, difusos, bilaterales, que cambian o no cambian al presionar la pared. Entonces son elementos muy importantes que tienen que ser valorados desde el momento de la anamnesis y tienen que especialmente ser clarificados en el momento de la exploración física. Ya para ir concluyendo, vamos a hablar de la auscultación de la voz. Hablamos de la resonancia vocal,
donde fundamentalmente con este proceso de la exploración física buscamos auscultar las variaciones de la expresión auditiva, tanto del frémito o de la vibración vocal, que van a ser expresadas normalmente en el momento de auscultación, auscultar la voz, donde vamos a identificar a la broncofonía, a la pectoriloquia y a la pectoriloquia áfona. Broncofonía, la voz auscultada con mayor intensidad en caso de condensaciones o cavidades. Pectoriloquia, voz nítida, que puedes reconocer las palabras con claridad por condensaciones o cavidades superficiales. Y la pectoriloquia áfona, donde vamos a auscultar la voz susurrada en síndromes de condensación. Son elementos muy interesantes, muy importantes, que también tenemos que tomar en cuenta dentro del proceso de la exploración física. Ya para concluir, reiterar y hacer nuevamente el énfasis en la utilización del método semiológico. El método semiológico estará dado por la inspección, por la palpación, por la percusión y por la auscultación. Y de esa forma ustedes tendrán que realizar el examen físico en sus pacientes, ¿no? Entonces ese criterio, por favor, quiero que se quede totalmente consolidado, que en el momento mismo de la práctica de esos elementos ustedes tengan que recordar ese orden: inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, yo les agradezco mucho por su atención. Hasta otra oportunidad.